Bienvenido, querido espectador. Disfruta de esta nueva historia y te invito a suscribirte al canal. Episodio 1. La noche que no debía pasar. Hola, me llamo Leo, tengo 28 años. Vivo en las afueras de la ciudad y desde hace 3 años trabajo en mi propio autolavado. No es un gran negocio, pero me da para vivir tranquilo, pagar el alquiler y mantener la cabeza ocupada. Siempre me gustó trabajar solo, en silencio, sin demasiadas preguntas ni explicaciones. Esa noche pensaba hacer lo mismo de siempre: cerrar, limpiar un poco y volver a casa. Era tarde, ya había apagado casi todas las luces. El lugar estaba vacío, el sonido del agua todavía resonaba en el aire frío. Estaba a punto de bajar la persiana cuando vi un coche detenerse frente a la entrada. Dudé, no suelo atender fuera de horario. Pero algo en la forma en que el coche se quedó inmóvil me hizo esperar unos segundos más. La puerta se abrió y ella bajó lentamente. Estaba mojada por la lluvia, el cabello pegado al rostro, los hombros caídos. Caminó hacia mí con pasos inseguros, como si en cualquier momento pudiera desmoronarse. Cuando levantó la mirada, vi sus ojos rojos, llenos de lágrimas que ya no intentaba esconder. Me dijo su nombre, Elena, con una voz quebrada. Tenía 26 años. Apenas pudo respirar hondo antes de soltarlo todo. Dijo que le había quitado todo: el dinero, el coche, el apartamento. Que no sabía dónde ir. Que solo necesitaba un momento, un lugar para detenerse. No me pidió nada concreto. No habló de lavar el coche ni de quedarse. Solo estaba allí, frente a mí, completamente sola. Yo miré el reloj, luego la persiana a medio bajar. Pensé en mi cama caliente, en la rutina, en cerrar como siempre. Pero algo no encajaba. No era solo su llanto, era la forma en que se sostenía a sí misma para no caer. Le dije que esperara. Volví a subir la persiana y encendí la luz principal. Le ofrecí pasar, sentarse un momento. Le preparé un café con la vieja máquina que uso solo para mí. Mientras se secaba las manos temblorosas, supe que esa noche no iba a ser como las demás. No sabía quién era Elena ni qué lugar ocuparía en mi vida. Solo sabía que no podía cerrar el autolavado y dejarla ir así. Aquella noche, sin entender por qué, decidí no cerrar. Episodio 2. Dos desconocidos bajo el mismo techo. Elena se quedó sentada en silencio, con la taza entre las manos, como si el calor fuera lo único que la mantenía en pie. Yo me apoyé en la pared, sin saber muy bien qué decir. No soy bueno consolando a la gente, nunca lo fui, pero tampoco podía fingir que no estaba pasando nada. Poco a poco empezó a hablar. No de golpe, no como una confesión dramática, sino fragmentos. Me contó que había vivido con él casi 3 años, que al principio todo parecía normal. Luego llegaron las discusiones, el control, las promesas rotas. Él manejaba el dinero, los papeles, las decisiones. Cuando ella quiso irse, él se adelantó y la dejó sin nada. No levanté la voz ni hice preguntas innecesarias. Solo escuché. Elena no lloraba mientras hablaba, y eso me pareció más duro que las lágrimas. Era el cansancio de alguien que ha explicado su historia demasiadas veces y ya no espera comprensión. Le dije que podía quedarse un rato más, hasta que dejara de llover. Le aclaré que no era un hotel ni nada parecido, solo un lugar tranquilo. Asintió, agradecida, sin mirarme demasiado. Me di cuenta de que tenía miedo incluso de confiar en un gesto simple. Esa noche no hubo silencios incómodos, sino silencios compartidos. Yo limpiaba algunas cosas. Ella observaba el agua caer por el parabrisas de su coche. En algún momento me contó que había estudiado diseño, que le gustaba dibujar cuando todo estaba en calma. Yo le dije que antes trabajaba en un taller mecánico, pero que abría el autolavado para empezar de cero. Nos dimos cuenta de que los dos habíamos perdido algo importante, aunque por razones distintas. No hubo coqueteo ni palabras de más. Solo 2 personas tratando de mantenerse firmes después de un golpe. Cuando la lluvia aflojó, le pregunté dónde pensaba pasar la noche. Bajó la mirada y no respondió. Entendí la respuesta sin necesidad de oírla. Le ofrecí quedarme en una habitación pequeña que tengo detrás del local, donde a veces duermo cuando trabajo hasta tarde. Dejé claro que podía decir que no. Después de unos segundos, aceptó. Me dio las gracias en voz baja, como si temiera que el sonido rompiera algo frágil. Apagué las luces del autolavado y, mientras cerraba la puerta, sentí que esa decisión simple estaba cambiando más cosas de las que imaginaba. Esa noche, 2 desconocidos compartimos el mismo techo, sin saber que nos esperaba al amanecer. Episodio 3. Lo que se rompe no siempre desaparece.
A la mañana siguiente abrí el autolavado más temprano de lo habitual. Elena ya estaba despierta, sentada en la pequeña mesa, mirando por la ventana como si buscara algo que no sabía nombrar. Le ofrecí un café y algo de pan. Aceptó con una sonrisa tímida. No parecía la misma persona de la noche anterior. Seguía cansada, pero había una calma nueva en su rostro. Le propuse acompañarla a recuperar algunas cosas básicas. Ropa, documentos, lo indispensable. No quería hacerlo sola. Durante el trayecto casi no hablamos. La ciudad despertaba lentamente y yo sentía una tensión silenciosa, como si algo pudiera romperse en cualquier momento. Cuando llegamos, el edificio parecía más pequeño de lo que ella recordaba. Elena respiró hondo antes de bajar del coche. Subimos. La puerta estaba cerrada, pero una vecina le permitió entrar unos minutos. Elena caminó por el lugar con cuidado, eligiendo solo lo necesario. No tocó nada más. No hubo lágrimas. Solo una decisión firme de no quedarse atrapada en ese espacio. De regreso, me contó más de sí misma, de cómo había dejado su trabajo por él, de cómo había ido perdiendo confianza sin darse cuenta. No hablaba como una víctima, sino como alguien que empezaba a entender lo que había pasado. Eso me impresionó. En el autolavado, el día transcurrió con normalidad. Clientes habituales, coches entrando y saliendo. Elena se ofreció a ayudar. Al principio dudé, pero la dejé secar algunos vehículos. La vi concentrada, cuidadosa, como si el trabajo siempre le devolviera un poco de control. A ratos hablábamos, a ratos no. Y estaba bien así. Por la tarde, noté que miraba su teléfono con inquietud. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que él había intentado llamarla. Varias veces. No respondió. Sus manos temblaban, pero no retrocedió. Le dije que no tenía que enfrentar nada sola. No prometí soluciones, solo presencia. Esa noche, mientras cerrábamos, entendí que Elena no era frágil. Estaba cansada, sí, pero había una fuerza silenciosa en ella. Y también entendí algo sobre mí. Ayudarla no era solo ayudarla a ella. Era una forma de enfrentar mis propias pérdidas, mis propias puertas cerradas. El pasado no había desaparecido, pero ya no nos dominaba. Y por primera vez sentí que algo nuevo, aunque incierto, estaba empezando. Episodio 4. Cuando el pasado llama a la puerta. Los días siguientes parecían estables, casi tranquilos. Elena seguía ayudándome en el autolavado, no porque yo se lo pidiera, sino porque necesitaba mantenerse en movimiento. Entre nosotros había una cercanía discreta, hecha de miradas largas y conversaciones cortas. Nada estaba definido, y tal vez por eso se sentía real. Esa calma se rompió una tarde. Yo estaba revisando una manguera cuando vi a Elena quedarse inmóvil, el teléfono en la mano. Su rostro se tensó de inmediato. Me acerqué y supe, sin que dijera nada, que era él. No gritó, no lloró. Solo escuchó unos segundos y colgó. Dijo que quería verla, que necesitaban hablar, que no podía seguir huyendo. Sus palabras eran firmes, pero su voz temblaba. Sentí una mezcla de rabia y miedo. Quise decirle que no fuera, que no tenía ninguna obligación. Pero entendí que la decisión tenía que ser suya. Esa noche apareció sin avisar. El coche se detuvo frente al autolavado, igual que Elena la primera vez. Él bajó con seguridad, como si aún le perteneciera algo de ella. Se acercó demasiado, habló demasiado alto. Dijo que estaba exagerando, que todo se podía arreglar. Yo di un paso al frente. No para pelear, sino para marcar un límite. Le dije que se fuera, que no tenía derecho a presentarse así. Elena me miró, sorprendida. Él se rió con desprecio, pero al final se marchó, prometiendo que no había terminado. Después de eso, Elena se cerró. Empezó a dudar de todo, incluso de mí. Me dijo que tenía miedo de depender otra vez de alguien, que no sabía si estaba lista para confiar. Sus palabras dolieron, pero no me defendí. Tenía razón en tener miedo. Esa noche casi nos distanciamos. No hubo discusión, solo un silencio pesado. Antes de irse a dormir, Elena me dijo que necesitaba pensar. Yo asentí. Sabía que forzar algo solo lo rompería. Me quedé solo, limpiando el lugar sin necesidad, pensando si había hecho lo correcto al involucrarme. Pero también supe que no podía volver atrás. No era solo el chico del autolavado. Había elegido estar allí. El pasado había llamado a la puerta. Y aunque nos sacudió, también nos obligó a decidir quiénes queríamos ser a partir de ese momento. Episodio 5. Lo que nadie puede quitar. A la mañana siguiente, Elena no estaba en la habitación.
Pensé que se había ido sin despedirse, y esa idea me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Pero al salir al autolavado la vi sentada en el bordillo, mirando el amanecer. Me acerqué despacio. No parecía triste, solo concentrada. Me dijo que había tomado una decisión. Había hablado con un abogado esa misma mañana y había iniciado el proceso para recuperar sus documentos y cerrar definitivamente ese capítulo. No quería venganza ni disculpas tardías. Solo quería volver a ser dueña de su vida. Mientras hablaba, su voz era firme. Por primera vez desde que la conocí, no temblaba. Me agradeció por haber estado ahí, pero dejó claro algo importante. No quería quedarse por necesidad ni por miedo a estar sola. Si iba a quedarse, tenía que ser por elección. Esas palabras me dolieron y me aliviaron al mismo tiempo. Le dije que lo entendía, que no necesitaba promesas, solo honestidad. Ese día trabajamos como siempre, sin tensión, sin silencios pesados. Al cerrar, Elena me pidió que camináramos un poco. Me dijo que había encontrado un pequeño lugar donde quedarse y que empezaría a trabajar de nuevo, aunque fuera poco a poco. No me pidió que la acompañara. Solo me contó su plan, como alguien que vuelve a confiar en sí misma. Antes de irse, se detuvo. Me miró y dijo que lo que más le había dolido no era perder cosas materiales, sino sentir que ya no valía nada. Y que conmigo había recordado que eso no era cierto. Yo le respondí que ayudarla también me había cambiado, que durante años había vivido sin esperar nada, y que conocerla me obligó a abrir una puerta que yo mismo había cerrado. Elena se fue esa noche, pero no desapareció. Seguimos viéndonos. Sin prisas, sin miedo. No fue una historia perfecta ni un final de película. Fue algo mejor. Fue real. Ella recuperó su vida. Yo recuperé la mía de otra manera. Y entendí que hay cosas que nadie puede quitarte, por mucho que lo intente. La dignidad, la capacidad de empezar de nuevo, y la posibilidad de elegir a quién dejar entrar. Den,